conectado desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y bueno, pues qué lindo saber que la distancia no es un estorbo, porque a través de las redes sociales y estas aplicaciones podemos platicar como que si estuviéramos en persona, ¿verdad? Eso es hermoso y pues te agradezco la invitación de poder estar junto con ustedes para compartir un pensamiento de la palabra de Dios. Tener razón, soy guatemalteco de nacimiento, pero fíjate que en el año 2017 me naturalicé mexicano, así que ya soy mexican. Pero también chapín, ¿verdad? Entonces soy de los dos, ya como la India María, ni de aquí ni de allá, ¿va? Pero fíjate que apenas estaba haciendo mis cuentas y viví 18 años de mi vida en Guatemala y 20 años llevo viviendo en México, o sea que yo había pensado que era mitad y mitad, pero no, llevo 20 años acá y 18 viví en Guatemala. Así que, pero no se me quita lo chapín, algunas expresiones todavía son muy guatemaltecas y otras pues van a ser así medio mexicanas, así que los hermanos me perdonarán si digo alguna expresión mexicana, voy a tratar de traducirla al buen chapín, pero espero ser de mucha bendición para todos ustedes y te agradezco la invitación y de veras quiero que el Señor me use, ese es mi deseo, que Dios me use para bendecir. Yo sé que nos están viendo algunos discípulos y algunos hermanos que están ya en un discipulado y en un proceso de crecimiento, de enseñanza, aprendizaje, y es lo que yo quisiera dejar una semilla para que pueda dar fruto también en el corazón de ellos. Así que voy a leer un verso en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Esta versión que voy a leer, la versión Jerusalén, pero bueno, pueden leer también la Reina Valera, las Américas, la que tengan a la mano, pero me gustó mucho cómo lo presenta esta versión. Dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros, aquí dice, un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera hacer una palabra de oración para pedirle ayuda a Dios y platicar un poquito sobre este versículo. Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia y te pido que dirijas mis palabras para poder bendecir a la iglesia de Pastor Dieter, una iglesia que tiene un lugar muy especial en mi corazón y de la cual guardo recuerdos muy hermosos de mi infancia. Gracias porque sé que tú has abierto esta puerta para que yo pueda compartir tu palabra y estoy seguro que tú vas a dejar una buena semilla, Señor, detrás de esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quisiera que todos viéramos esta frase, que cómo lo traduce la versión Jerusalén, reino de sacerdotes. Otra versión dice, el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero el principio sería el mismo, ¿no? Dentro del reino de Dios se constituyen tanto reyes como sacerdotes, pero esta me gustó porque hace una combinación de ambos. Está hablando de un reino sacerdotal. Todos tenemos que saber que en el ministerio del Señor Jesucristo se estaba transicionando una orden sacerdotal de un antiguo pacto hacia un pacto nuevo. Él realmente estaba formando en sus discípulos sacerdotes de un nuevo orden ministerial, porque de acuerdo al antiguo pacto y a la ley, los únicos que podían ejercer un oficio sacerdotal eran los de la tribu de Leví. Ellos habían sido seleccionados para poder servir a Dios en el santuario, en el atrio, en el lugar santo. Somos sacerdotes en el lugar santísimo y viene el Señor, de acuerdo a lo que nos menciona el libro de Hebreos. Él viene como un orden sacerdotal nuevo, que nosotros sabemos que es el orden según el orden de Melquisedec, ¿no? Un sacerdocio eterno, sin ancestros, ¿verdad? Pero que es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando el Señor empieza a formar a sus discípulos, realmente le estaba formando un nuevo orden sacerdotal que se iba a poner en vigencia cuando el Espíritu Santo viniera sobre de ellos y les otorgara capacidades para poder edificar un cuerpo espiritual, un templo espiritual que el Señor mismo había profetizado estando en la tierra. Él había dicho que el nuevo templo
Cuando dijo, destruyan esto, yo en 3 días lo vuelvo a edificar, él no hablaba de un templo hecho de manos, sino hablaba de su templo, de su cuerpo, de la iglesia. La capacidad que él iba a tener para que este nuevo orden sacerdotal edificara en esferas espirituales. Y esto quisiera puntualizarlo porque cuando la Biblia dice en Romanos, en Apocalipsis 1:6, habla de que él nos ha constituido un reyes y sacerdotes, o un reino sacerdotal para el Padre, para su Dios y para su Padre, dice esta versión. Yo quiero que no perdamos de vista que las cosas que nosotros hacemos en lo natural realmente tienen una repercusión en lo espiritual. Y por eso es que el hacer mal las cosas en el ambiente natural nos va a traer en algún momento serias consecuencias en lo espiritual si no lo hicimos bien. Todo se transforma. La Biblia dice que aquel que edifica con hojarasca, cuando sea probada su obra por fuego, se va a consumir, va a haber cierto grado de castigo. Y por eso es que hay que edificar bien, hay que edificar con piedras preciosas, con buenos materiales, y hay que saber lo que estamos haciendo, ¿va? Mira, yo sé que esto ustedes tal vez lo han platicado en muchas ocasiones, pero en los últimos años se ha dado un pensamiento dentro de las iglesias evangélicas cristianas para poder hacer cosas con excelencia natural, pero tal vez perdiendo la perspectiva espiritual. Y entonces hemos tenido un montón. Fíjate, yo estaba leyendo un libro de un hombre que se llama David Platt, que para mí es un predicador extraordinario. O sea, es un gringo, pero me gusta mucho cómo predica, porque él decía que la iglesia en estos tiempos ha llegado a ser tan excelente en lo que hace que ya no necesita del Espíritu Santo. O sea, digamos que de manera natural han llegado a suplir y han llegado a tener la capacidad de tocar todo tipo de emociones de la gente a la cual se dirigen. Tienen un show tan impresionante, luces, humo, sonido, video, imágenes. Tienen algo tan naturalmente, tan bien construido, que dice él, ¿verdad? Él es gringo, y más los gringos que han desarrollado tanto el Espíritu Santo, porque la gente llega a una iglesia por 1 hora, hora y media, y sale bien, ¿va? Sale motivada, sale después de un show excelente. Esto no significa que no hagamos cosas excelentes físicamente hablando en nuestra iglesia, pero tenemos que tener conciencia de que las cosas que hacemos realmente tienen que tener una trascendencia espiritual, ¿verdad? Como aquella mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús. Por cierto, ¿cuánto tiempo tengo, Dieter? Tenés media hora. Ah, vaya, pues ya me comí 9. Esa canción. De los 9 que tenía, de los 9, uno se lo dio, 8 no me quedan más que, porque se me van los minutos volando, ¿va? Pero mira, pues, entonces, hay cosas que los sacerdotes en la Biblia han hecho bien, y hay cosas que los sacerdotes en la Biblia han hecho mal. Si nosotros somos discípulos de Jesús, tenemos que saber que somos sacerdotes de un nuevo orden sacerdotal. Y tenemos que hacer las cosas bien. Por ejemplo, sacerdotes que han hecho cosas mal, tal vez no quisiera enfocarme en eso hoy, pero vemos a Aarón. La Biblia dice que él era un sacerdote. Ahí fue donde empezó todo el linaje sacerdotal, en él y en su familia, en sus hijos. Vos sabés que él se corrompió por el pueblo. Él había quedado a cargo del pueblo cuando Moisés subió por las tablas, pero él se dejó llevar por lo que el pueblo quería. Y por causa de ese error sacerdotal, él edificó un becerro de oro y el pueblo se corrompió en idolatría. Entonces vemos ahí un error sacerdotal cuando un sacerdote, un discípulo de Dios, hace lo que la gente quiere en lugar de lo que Dios manda, por agradar a la gente. No, pues es que a la gente le gusta que haya humo en la iglesia, hagámoslo. ¿Y qué le gusta al nene? Y empezar a hacer cosas no porque Dios te las esté mandando, sino porque la gente la querés tener feliz, ¿va? Otra de las cosas, por ejemplo, los hijos de Aarón que dice que ofrecieron fuego extraño, que es lo que platicaba, ¿no? Si estamos haciendo cosas que naturalmente no son agradables delante de Dios, tendríamos que tener cuidado. Por ejemplo, Elí, un sacerdote también usado por Dios por algún tiempo, pero no pudo poner en orden su hogar. La Biblia sí dice que un sacerdote
no puede estar cumpliendo un oficio dentro de la iglesia si no sabe gobernar bien su casa. Pero ahí vemos a Elí, pero hay varios, pero no quisiera enfocarme en los errores sacerdotales, sino en los sacerdotes que acertaron, que lograron hacerlo bien, pues, y que de ellos aprendamos como discípulos del Señor, bajo un nuevo orden sacerdotal, para que cuando hagamos cosas en la iglesia las hagamos bien, y que eso realmente traiga una bendición espiritual para el cuerpo de Cristo y por consecuencia para nosotros los que estamos sirviendo como discípulos y obreros en la casa del Señor. Entonces, fíjate que la palabra sacerdote quiere decir dedicado y consagrado para hacer una obra divina u ofrecer a sacrificios. Esto lo encontré en el diccionario, ¿no? Es un hombre dedicado, un hombre consagrado. Eso es lo que es un sacerdote. Y entonces, vos sabes que la Biblia dice en Romanos 12:1 que el Señor nos pide que presentemos nuestros cuerpos consagrados, ¿no? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, hay un sello en la Biblia sacerdotal para todos los discípulos de Jesús. Esto es para nosotros, todos los que estamos creciendo como discípulos del Señor. Entonces, voy a mencionar tal vez 5 versículos o 5 ejemplos que yo quisiera puntualizar realmente lo que yo veo ahí. Son consejos, Pastor Dieter, son consejos que yo quisiera que los tomaran con mucho amor. Tengo la bendición, a veces cuando predica uno en otra iglesia, dice, bueno, como no conozco a nadie, pues tengo la dicha de hablar con libertad. Ya si piso algún callo por ahí, pues ya no fue intencionalmente, ¿va? Sino que fue ahí del Espíritu Santo, que el machucón por ahí, ¡ouch! Pero bueno, no es, créeme que lo digo con amor y lo voy a decir porque considero que son cosas indispensables para que nuestras iglesias funcionen, porque eso es lo que queremos vos. No que nuestra iglesia sea de 1000 miembros, sino que nuestra iglesia funcione de acuerdo a lo que Dios diseñó para nosotros. Génesis 14:18 al 20, ahí aparece el primer sacerdote que funcionó. Ese fue el sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec, que también era rey de Salem. Y dice que él presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Fíjate qué bonito eso, ¿eh? Y le dio su bendición diciendo, oh Abraham, bendito eres del Dios excelso, que creó el cielo y la tierra, y bendito sea el excelso Dios por cuya protección han caído en tus manos los enemigos. Y le dio a Abraham el diezmo de todo lo que tenía. Aquí aparece una figura sacerdotal, que es figura de Jesucristo, por supuesto, pero yo quisiera extraer el principio que dice que en su oficio sacerdotal, quiero que vean esto, en su oficio sacerdotal, él bendijo a Abraham, pero al momento de bendecirlo, dice que él, antes de bendecirlo, él sacó pan y sacó vino. Y acá entonces me empiezo a dar cuenta de uno de los aciertos sacerdotales cuando nosotros como discípulos del Señor, obreros, líderes, pastores, queremos bendecir al pueblo. Fíjate los dos elementos que operan aquí cuando Melquisedec bendijo a Abraham. Él lo bendijo presentándole o sacándole pan y sacándole vino. Yo creo que, primero, quisiera empezar que alguien que hace un buen papel sacerdotal o de discípulo tiene que tener en su corazón siempre el deseo de bendecir y no de maldecir. Porque es impresionante el poder que nosotros tenemos en nuestra boca. Y yo he conocido a algunos ministros que en lugar de bendecir, realmente maldicen al pueblo que pastorea. Por cómo se dirigen a ellos, por cómo los tratan. Una vez le estaba contando a los muchachos aquí que yo tenía cuando estudié en el Instituto Bíblico, yo tenía un compañero que tenía un pastor que le decía, mira, me das 5 minutos de autoridad sobre tu vida. Y el muchacho, el jovencito, le decía, amén, y lo cacheteaba. Solo imagínate eso vos. Y una vez lo cacheteó enfrente de mí y dije, gracias al Señor, porque este no es mi pastor, dije yo. Pero lo agarraba cachimbazos. Y entonces, dame 5 minutos. Así que ya sabes, va Pastor Dieter, ¿va? Decirle a algún hermano, no me das 5 minutos de autoridad sobre tu vida, porque lo cacheteó. Entonces, la manera en que tratamos a nuestra gente, porque yo sé que tal vez me están escuchando gente que tiene a cargo la alabanza, un discipulado, maestros de niños, pero la manera en que tratamos debería ser una forma para bendecirlos. Pero los elementos que intervienen en la bendición es el pan y el vino. Y vos sabés que el pan es figura de la palabra de Dios y el vino es figura del gozo, de la alegría. Entonces, estas dos cosas combinadas
potencializan la bendición que un sacerdote puede dar sobre su gente. Como sacerdote, nosotros tenemos que ser de bendición para otros, pero al momento de bendecir necesitamos bendecir con pan y con vino. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir, bueno, pastor, repito, pan es palabra de Dios y vino es alegría, es un espíritu gozoso. Nosotros podríamos querer bendecir solo con pan, pero si nos falta el vino, está incompleto. O quisiéramos bendecir solo con vino, pero si nos falta el pan, está incompleto. Te voy a poner tal vez un ejemplo. Si alguien se acerca a alguno de tus discípulos a pedir un consejo, él podría tener un montón de vino, gozo, alegría, pero si no tiene palabra, no va a poder aconsejar bien. Más que solo una sonrisa. Es que con mi sonrisa colgate es suficiente, pastor. Hermano, ¿y qué hago? ¿Qué dice la palabra? Hermano, pues, por más que esté gozoso y contento, si no tiene palabra, no va a poder bendecir a la persona. Y escúchame, pero si tiene palabra y no tiene gozo, puede herir a la gente. Entonces, ahí es donde nosotros conocemos esa frase de que, este pastor no predica, sino piedrica, ¿va? O que algún pastor está predicando y en lugar de bendecir, vuela cabezas, ¿va? Sí, así como esos que dice la Biblia que son, y empieza a tirarse sus cabezas cortadas, pues tal vez es palabra lo que está diciendo, pero si no lo dice bajo la unción del gozo, de la alegría, del vino, no va a poder bendecir a su gente. Esta es una combinación preciosa donde incluso cuando nosotros llamamos la atención a alguien que trabaja con nosotros, tenemos que pedirle ayuda al Señor de hacerlo con pan y con vino, con palabra y con gozo, sonriendo, pues. Y mira, esto es pelea contra nuestra naturaleza, pero yo veo que Melquisedec, él bendijo con pan y bendijo con vino. Entonces ahí yo voy a después recapitular todo lo que estamos platicando. Hay otro ejemplo en Josué capítulo 14 y versículo 1 que dice, esto es lo que recibieron como heredad los israelitas en el país de Canaán, lo que les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar, ahí subrayamos en el versículo 1 de Josué 14, sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun y los cabezas de familias de las tribus de Israel. Nos damos cuenta que los sacerdotes al momento de entrar a la tierra prometida intervinieron para repartir la herencia de la gente. Esa palabra repartir en el hebreo se puede traducir también distribuir, entregar, como aparece ahí, repartir. Y entonces, qué interesante saber que un acierto, una cosa bien hecha por un sacerdote es tener la capacidad de repartir, de distribuir, de entregar algo a la gente. Me impresiona a mí cuando leo ese versículo porque hubo una intervención sacerdotal incluso para distribuir lo que Dios quería darle al pueblo. Es decir, intervinieron los sacerdotes, intervinieron los líderes. Recuérdate que Josué lo habían llamado como pastor, eso lo dice la Biblia, porque cuando lo llamaron dijo, ¿por qué va a estar tu pueblo? Moisés dijo, ¿por qué va a estar tu pueblo como ovejas que no tienen pastor? Y llamaron y ungieron a Josué, él era un pastor del pueblo. También Moisés fue un pastor, pero aquí vemos que los sacerdotes intervinieron al momento de repartir, distribuir y entregar la heredad al pueblo de Dios. Por favor, prestemos atención en esto, porque nosotros no podemos quedarnos en las manos lo que Dios nos está dando para repartir al pueblo. Mira, aquí quisiera ponerte un ejemplo. Cuando nosotros vemos que un estanque se llena de agua y recibe el agua que viene de la lluvia, si ese estanque no tiene un orificio para drenar y para dejar fluir el agua, finalmente ese estanque va a ser un pantano. Porque no va a ser una fuente de agua viva, porque la fuente de agua viva fluye para vida eterna, tiene un fluir constante. El buen sacerdote tiene que saber que Dios le va a dar cosas que a veces no son para él, sino son para repartir y para distribuir con la gente con la que trabaja. Lo que nos dan muchas veces es para repartirnos. Mira, te voy a contar una experiencia personal, pastor, y a los hermanos que me están oyendo. En una ocasión me pasó que Dios me dio un mensaje muy lindo. Dame un minuto. Yo dije este mensaje cuando llega a la iglesia, yo lo voy a dar con tanta pasión, porque la verdad yo sentí que Dios me lo estaba dando y me lo habló así
profundamente, man. Cuando yo llegué a la iglesia a un culto de viernes, solo habían 5 personas en el culto. Y entonces en mi mente dije yo, no, este tema no es para 5. Dije yo, este tema es para que me oiga todo Juárez. Dije yo, que todo México se entere de este tema. Y en mi mente batallé un montón para soltar lo que Dios me había dado para esos 5. Ahora, yo no sabía quién se lo tenía que repartir. Yo solo lo había recibido y cuando llegué dije, 5, no, hombre, esto tiene que ser para más, dije yo. Pero fíjate que el Señor me habló y me dijo, dales a ellos porque para ellos era. Entonces, me doy cuenta que al momento de que uno recibe, uno no debería de pensar en quedarse con lo que uno recibió, sino tener el deseo de repartir para que Dios te siga dando. Y estoy hablando de todo tipo de cosas que recibes. Por eso Dios deja instituido la ofrenda y el diezmo, Pastor Dieter, para que la practiquen todos los que siguen a Jesús. Porque es la manera en que Dios permite que nuestras finanzas no se pudran, no se hagan pantano. Entonces, pero este pensamiento no lo tienen aquellos que no han sido trabajados como sacerdotes. Lo que quieren es recibir, que Dios los bendiga. Pero cuando se trata de repartir al pobre, a la casa de Dios, en el diezmo, no lo sueltan porque no tienen el principio sacerdotal. Y por eso, como en tus manos, para que tú las transfieras a otros y las des a otros. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque si no, el agua se estanca y vemos que hay problemas después. Incluso podríamos llegar a frenar la bendición que Dios nos está dando, pastor. Esto es lo que yo quisiera dejar grabado en el corazón de los discípulos del Señor allá en Guatemala, que están contigo aquí en Zoom y en Facebook, que lo que recibimos debe de tener nada más que para mí es un grave error, un gran desacierto. Después no nos vayamos a dar cuenta de que estamos como aquel Simón el mago que pedía el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo para buscar un beneficio personal. Y el Señor le dijo, bueno, Pedro le dijo, tu dinero perezca conmigo, ¿no? Y que el Señor perdone esta maldad de tu corazón. ¿Saben qué? Te doy. ¿Qué es lo que tienes? Tal vez dejaría esa pregunta en el corazón de tus discípulos hoy. ¿Qué es lo que tienes para dar? Porque de lo que Dios te ha dado con abundancia, Dios te lo da con abundancia para que lo repartas. No, pues Dios me da revelación, repártela. No, pues Dios me dio dones, reparte. No, pues Dios me dio recurso económico, pues reparte. Pero date cuenta de que el sacerdote no es para recibir, sino para repartir. El siguiente versículo que tengo es 1 Samuel capítulo 14, 35 y 36. Dice, y edificó Saúl un altar al Señor. Este fue el primer altar que él edificó al Señor. Y entonces Saúl dijo, descendamos contra los filisteos de noche, tomemos despojo dentro de ellos hasta el amanecer y no dejemos a ni uno de ellos vivo. Y ellos dijeron, haz lo que te parezca bien. El pueblo le responde, haz lo que te parezca bien. Pero el sacerdote dijo, acerquémonos a Dios aquí. Voy rápidamente a decir esto. Pero yo quiero que noten que acá acababa de suceder una gran victoria otorgada por Dios durante el día. Saúl había, junto con Jonatán, había destruido al ejército de los filisteos. Había habido una gran victoria de parte del pueblo de Israel. Pero Saúl, al parecer, como que quería seguir peleando. Ya era de noche y Saúl dice, ¿saben qué? Vámonos de una vez, vamos a matarlos, a exterminarlos. No vamos a dejar ni uno de ellos vivo. Y aparece ahí uno de los sacerdotes. Ahías se llamaba este sacerdote y aparece ahí y le dice, Saúl, ¿sabes qué? Mejor consultémosle a Dios. Y dice que consultaron a Dios y Dios no les respondió. Entonces, aquí me llama mucho la atención porque este es un acierto sacerdotal de que nosotros deberíamos como sacerdotes consultar a Dios antes de actuar. Antes que nada deberíamos consultar a Dios. Yo no sé si
si puedo contar un testimonio, no sé si en algún momento lo conté contigo, no sé, no me recuerdo, pero fíjate, pastor, esto es una enseñanza de vida. Y yo quisiera que lo vieran así los que me escuchan. Consúltenle a Dios, cualquiera que sea la decisión. Yo en el año 2016 tuve la oportunidad de estar en un país asiático y en medio de esa conferencia que yo estuve, se acercó alguien a decirme, Pastor José Carlos, quisiéramos invitarlo en el mes de diciembre a que venga con nosotros a Turquía. Vamos a tener una conferencia de líderes juveniles a nivel mundial y nos gustaría que estuviera usted participando de ella. No me invitaron a predicar, me invitaron a recibir, ¿verdad? Y mire, no se preocupe por el vuelo. Nosotros le vamos a cubrir su vuelo, su hospedaje y su alimentación. Y yo me emocioné, me emocioné, pastor, porque yo dije, la Turquía, porque ahí está, históricamente, ahí están las 7 iglesias del Apocalipsis, Esmirna, Éfeso. Yo dije, voy a ir por lo menos a echarme mi colazo, mi paseada. Y entonces llegué al cuarto del hotel a decirle a mi esposa, mira, mi amor, me invitaron a ir a Turquía. Y mi esposa me respondió y me dijo, ¿de veras? Sí. Y me dijo, ¿y ya le preguntaste a Dios? Y yo me le quedé viendo así a la cara y me empecé ahí, así que como que mi piel se empezó a poner verde, mis pantalones se empezaron a romper y a rasgar, así que me convertí como en tipo Hulk, ¿va? ¿Qué? Le dije yo, ¿cómo que si le pregunté a Dios? ¿Vos crees que si esto no fuera de Dios, no me hubieran ofrecido pagarme el boleto de avión? ¿No me hubieran ofrecido pagarme hospedaje y alimentación? Mi amor, por favor, lo que pasa es que tú estás celosa porque no te invitaron a ti, le dije yo. De plano que estás celosa porque no te invitaron a ti. Y entonces él me dijo, no, yo te pregunto si tú ya le preguntaste a Dios. Y entonces nos fuimos a dormir y, brother, yo me quedé molesto, Dieter, y me dormí enojadón, Pérez, ¿va? Y yo dije, no, pues yo voy a ir a Turquía, decía yo antes de dormir, yo no sé, pero yo sí voy a ir, todo rebelde. Y a las 3 de la mañana empiezo a soñar una voz que me dice, no vas a ir a Turquía. Se me abren los ojos y cuando no pude conciliar el sueño, de las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana, 4 horas despierto porque en el sueño alguien me decía que yo no iba a ir a Turquía. Y entonces mi esposa se levanta a las 7 de la mañana y me dice, ¿qué pasó? ¿No dormiste? No, le dije, ¿por qué? Porque fíjate que tuve un sueño y en el sueño alguien me decía, no vas a ir a Turquía. Y mi esposa empieza a llorar. Yo le digo, ¿pero por qué lloras? Feliz deberías de estar, porque vos eras la que no querías que yo fuera. Y me dijo, no, es que yo le dije a Dios, Dios, si tú no quieres que él vaya, díselo a él. Y vos, el Señor me habla esa noche y no fui a Turquía. Y créeme que no me lamento, hasta la fecha no he ido a Turquía, pero mira, aprendí que uno de los aciertos sacerdotales es preguntarle a Dios, Dios, ¿esta es tu voluntad? ¿Quieres esto, Señor, o no? Mira, hay gente que no aguanta en una iglesia mucho tiempo porque no ha entendido este principio. Y a veces toman decisiones sin preguntarle a Dios y solo para que les vaya peor de lo que les está yendo. Estos principios son principios de vida. Antes de actuar, mejor es preguntar. Fíjate, hasta me salió en verso sin mucho esfuerzo. Pero recordate que Lot, cuando tuvieron el problema con Abraham y que empezaron a darse cuenta que ya no podían caber en la misma tierra, Abraham le dio chance a Lot para que eligiera a dónde ir. Y él no le preguntó a Dios. Él solo alzó los ojos y vio que la llanura de Sodoma y Gomorra era verde y era fértil. Y dijo, pues, ¿sabes qué? Abraham, me gusta cómo se ve por allá el pasto de Sodoma y Gomorra. Y empezó a crecer tanto que al final paró viviendo en Sodoma. Y cuando salió de Sodoma, por no preguntarle a Dios a dónde ir, salió sin nada. Y él era próspero, él era rico, tenía ganado, tenía pastores, tenía siervos. Y cuando salió de Sodoma, ¿ya viste a dónde se fue a meter? Por no preguntarle a Dios. Cuando salió de Sodoma, salió hasta sin esposa, se quedó. Imagínate. Bueno, tal vez algún hermano dirá, amén, va ahí, tal vez alguien que tenga medio problemas matrimoniales, va, pero sí, mejor no preguntar para quedarme sin esposa, va, pero no, cancelamos en el nombre de Jesús, va. Pedimos a Dios que verdaderamente preguntes, porque pones en riesgo a tu familia cuando tomas decisiones sin el acierto sacerdotal de preguntarle a Dios sin consultarle. Antes Dios tenía los sacerdotes, tenía el Urim y el Tumim
para consultar. Iré a batalla, si el Urim y el Tumim o el sacerdote no hablaba, no iba. Voy a batalla, sí, amén, el Señor ha entregado en tus manos la ciudad, pero pregunta a Dios, consulta a Dios, y este es un principio sacerdotal. Me quedan 6 minutitos. Entonces, yo quiero que veas esto. A veces Dios habla a través de los pastores. Un consejo pastoral puede salvar tu vida, hermano. Así que acércate a los pastores y pedirles consejo, hombre. Tengo tantas cosas que contarles, ¿verdad? Pero generalmente cuando hay un hermano que toma decisiones y a veces no pide consejo, a veces puede resultar que el consejo, que la decisión que tomó le cause muchos problemas. Entonces hay que tener cuidado, hay que consultarle a Dios y también pues tomar en cuenta a nuestros ministros. Ezequiel capítulo 44, 15 al 16, mientras lo buscan, voy a tomar agüita. Dice, pero los sacerdotes levitas. ¿Ezequiel qué? Perdón, pastor. Ezequiel 44, 15 y 16. Dice, pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que cumplieron con mi ministerio en el santuario cuando los israelitas se descarriaban lejos de mí. Subrayen esa parte. Ellos cumplieron con el ministerio en el santuario, en la casa de Dios, cuando todos los israelitas se descarriaban. Ellos sí se acercarán a mí para servirme y estarán en mi presencia para ofrecerme la grasa y la sangre, oráculo del Señor Jehová. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán mi ministerio. Entonces, fíjate que acá me doy cuenta que alguien que tiene mente de pueblo, no de discípulo, ni de siervo, ni de sacerdote, sino mente de pueblo, se descarría fácilmente y se aparta del Señor. Pero alguien que tiene una mente sacerdotal, mente de discípulo, permanece fiel en el ministerio de la casa de Dios. Acá nos damos cuenta que los israelitas empezaron a servir otros dioses y se alejaron de Dios, pero los sacerdotes, los hijos de Sadoc, se mantuvieron fieles en el servicio al santuario, a la casa del Señor. Entonces, aquí podría decir yo algo, por ejemplo, de los que tal vez les estoy compartiendo en Facebook y en Zoom ahorita, quienes ya tienen un privilegio en la casa de Dios. Alabanza, discipulado, oración, intercesión, bueno, no sé, pero quienes ya tienen un privilegio en la casa de Dios y quieren hacer un acierto como sacerdotes, deberían de permanecer fieles en presencia en la casa de Dios, aunque el resto del pueblo se disipe. Mira, yo le abro mi corazón a los que me ayudan. Yo tengo un equipo pastoral de 7 personas. Yo les digo esto, mucha, ¿se puede retirar la gente de la iglesia? Hay gente que tal vez se va a ir, se va a desanimar, etcétera. Pero no nos puede pasar a nosotros, que somos el núcleo pastoral, los pilares de la congregación, porque nosotros ya somos sacerdotes. Aquel que ya es un sacerdote y tira el privilegio, como el resto, que aquí en Ezequiel 44 aparece otro grupo sacerdotal, que ellos siguieron al pueblo. Imagínate eso vos. Siguieron al pueblo. Pero aquí yo le digo, nuestros pilares deben estar sólidos. Nuestro servicio a la casa de Dios y al propósito de Dios debe de ser fiel y sin menguar. Sí, pero es que a veces hay gente que se aleja. Claro, eso va a haber siempre en cualquier iglesia. Pero nosotros, los que ya estamos comprometidos en el servicio de la casa, tenemos que entender que si queremos cercanía con Dios, no debemos de renunciar a nuestro privilegio. Ni menospreciarlo, porque ellos, por no menospreciar el privilegio y por seguir fieles, Dios finalmente dijo, todos los demás me van a servir en el atrio, pero ustedes, los levitas, sacerdotes, hijos de Sadoc, ustedes no me van a servir en el atrio, ustedes me van a servir a mí en el lugar santísimo, donde yo estoy. Imagínate la recompensa, la fidelidad sacerdotal. ¿Sabes cómo lo resumo yo este acierto sacerdotal? Cumplir con el servicio que ofrecemos al Señor. Son cosas tal vez dirás, esto es leche espiritual, amén, como querrás llamarle, pero son las cosas que a veces menos hacemos. Todas las cosas que he mencionado, ahorita las voy a recapitular antes de terminar, me quedan 3 minutos, pero todas las cosas que he mencionado son cosas que hay que practicar constantemente. Mira, tal vez voy a leer un último versículo y recapitulo las 5 cosas que quería enseñar hoy. Primera Reyes 1, 38 y 39 dice, y descendieron el sacerdote Sadoc, aquí aparece Sadoc otra vez. Primera Reyes 1, 38 y 39 dice, y descendieron el sacerdote Sadoc,
el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Hasta ahí quisiera dejarlo, porque el principio que quiero extraer de estos versos es un sacerdote debe tener aceite para ungir. Eso es uno de los aciertos sacerdotales. Y ese aceite que Dios nos da es para derramarlo sobre otros. Por supuesto que el aceite es la unción que Dios nos da a nosotros. Nosotros los sacerdotes y a todos los que les estoy hablando, debemos de buscar la unción del Espíritu Santo para poder derramar esa unción sobre los demás. Reconociendo que lo que desciende sobre la cabeza llega al borde de las vestiduras. Es un aceite que viene realmente a beneficiar la vida de la gente. Es un aceite para poder derramarse sobre otros. Es un aceite que se derrama en la cabeza de los demás, que de acuerdo a lo que dice el Salmo 23, se derrama sobre la cabeza de la oveja. Y eso sirve incluso para evitar enfermedades y algunos tipos de insectos que pueden estorbar la vida de una oveja. Pero esto es uno de los principios sacerdotales que yo quisiera dejar también grabado dentro de esta enseñanza. Voy a recapitular las 5 cosas en 2 minutos, Pastor Dieter. Aciertos sacerdotales, características que deben tener los sacerdotes del Señor, los discípulos de Jesús. Bendecir con pan y con vino. Ya dije yo que es palabra y gozo en el corazón. Incluso la Biblia dice, fíjate que prediqué un tema el domingo en la tarde en una iglesia que le puse el gozo pastoral. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores porque ellos van a dar cuenta sobre vuestras vidas, ¿verdad? Y dice, para que ellos lo hagan con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso. Un pastor que ministra palabra sin vino, sin gozo, es perjudicial para su gente. Entonces ahí es interesante, pero el sacerdote debe de bendecir con pan y con vino, palabra y gozo, alegre. Mira, a veces nos llueve sobre mojado, Pastor Dieter, pero que no nos... Mira, te voy a contar una experiencia así. Dame un minuto más, te lo suplico. Yo visité Honduras, una iglesia allá en Honduras que es grande, de los ministerios donde yo pertenezco. Yo fui a predicar ahí hace 3 años, más o menos, en el 2017, sí, 3 años. Y la hermana, la mujer, la pastora de la iglesia, la que servía como esposa del pastor, tenía cáncer. Ella ya falleció. Pero fíjate vos que yo veía cómo dentro del núcleo de la iglesia se daban comentarios bien feos en contra de ella. Algunos llegaron a decir que ella tenía cáncer porque era castigo de Dios. Otros decían que ella tiene cáncer porque le idolatraron. Ella escribió muchos cantos y Dios la usó, vos, la verdad. Pero fíjate vos que en el tiempo que yo estuve como 4 o 5 días, pasaron un montón de cosas y al pastor y a la pastora nunca los vi enojados, vos. Para mí fue una lección de vida porque les hicieron una jugada fea en ese tiempo, en ese evento, y yo no lo vi. Tal vez sí le estaba molesto, vos, pero siempre sonreían. Y entonces yo le dije, hermana, ¿cómo logra aguantar? Platiqué con confianza y cómo logra aguantar todas las cosas que las ovejas dicen. Y me dice, mira, José Carlos, sonreír, le dice la Biblia, a la mujer virtuosa le sonríe al futuro. Yo te doy un consejo, mijo, sonreírle a todo, incluso hasta las cosas malas que te hagan, sonreírle. Vos, yo decía, ¿cómo solo Dios te puede dar esa capacidad? Como ministros, como sacerdotes, a veces va a haber gente que no nos va a hacer caso. Mira, vos como pastor puedes experimentarlo, pero te aseguro que si tienes alguna ovejita que me está escuchando, que es líder de alabanza, hermano, vamos a hacer esto, va a haber gente que le va a decir, yo no quiero. Y eso da coraje, man. O te dice, yo voy, hermano, y no lo hace. Entonces, pero el consejo hoy es, no perdás el vino, no perdás el gozo, porque entonces vas a perjudicar a la gente. Después, ahí hablamos de los sacerdotes que reparten, que no solamente reciben, sino reparten, y repartir todo lo que recibimos, sacerdotes que consultan antes de actuar, sacerdotes que cumplen con el servicio al Señor y que no lo dejan tirado, y sacerdotes que ungen a otros porque están ungidos. Ese es el mensaje que tenía para ustedes y lo di en 31 minutos con 28 segundos. Espero, no sé, eso es lo que calculé yo aquí.
Muchas gracias, pastor, por este tiempo. Yo creo, pastora Nancy, ¿tienes un comentario hacia este tiempo? Yo creo que es un precioso mensaje. Gracias, Pastor José Carlos, ¿verdad? Lo bendecimos a usted, a su esposa. Ahí vemos a través de las redes el trabajo que están haciendo con la juventud, ¿verdad? Y en la iglesia. Y realmente es una inspiración para nosotros, ¿verdad? Y creo que el mensaje hoy fue especial para los que servimos, ¿verdad? Porque muchas veces Sí. en el camino uno puede amargarse, en el camino de servir a Dios, ¿verdad? Puede incluso retirarse, ¿verdad? Si uno no está claro para quién lo hace, Sí. ¿verdad? Pero qué lindo. Definitivo, definitivo. Y les agradezco mucho la invitación. Como dije al principio, tengo tantos recuerdos hermosos en Jesucristo del Señor. Desde niño, ese árbol de guayabas que contará tantas historias, que lo dejamos sin guayabas. Y pues crecer ahí con el pastor Dieter, que sí sos mayor que yo, como por 1 año y medio, creo yo. Pero tengo tantos recuerdos lindos, hermosos. Me recuerdo de la hermana Irene, no sé si hermana Irene, que vivía por ahí, por la 30 avenida de la zona 7, por donde yo vivía. Aide. Pero hermana Aide Sagastume. Sí. Sí, y la verdad para mí, pues es de bendición poder servirles, pastor. Te quiero mucho y les bendigo en Cristo Jesús. Amén. Gracias por la invitación. Gracias, pastor. Quisiera aprovecharte a que pudieras orar por nosotros. Hay Amén. diferentes personas conectadas en vivo, ¿verdad? 15 personas en el live y aquí pues sabemos 3 familias conectadas. Quisiera que oraras por nosotros. El Señor te usara para poder bendecir. Hay mucha necesidad que tenemos aquí en Guatemala. Sabemos que en México también pero al final tenemos que aprovecharte para que el Señor te use para una bendición especial para todos los que estamos en esto, y con esto cerramos esta transmisión. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros y sabemos que este tiempo que estamos viviendo no ha sido fácil para muchos, pero para los que te amamos, todas las cosas ayudan para bien. Y yo lo creo. Yo sé que detrás de todo lo que se está viviendo viene una gran bendición para tus hijos, un gran crecimiento para nuestras iglesias. Ayúdanos a ver con tus ojos y discernir cada cosa que está sucediendo para poder recibir lo que tú tienes detrás de esto. Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de los que está conectado en este momento. Por favor, te suplico que les des fuerzas para pelear la batalla. Que no haya un retroceso en sus vidas espirituales, que no afecte el hecho de no estar juntos en la congregación, que sean consolidados, Señor, por tu Espíritu Santo y preparados para el nuevo tiempo que ha de venir sobre la iglesia, yo estoy seguro que es glorioso. Padre, bendice al pastor Dieter, a su esposita, para que puedan bendecir también al pueblo. Y yo te doy gracias por la vida de cada uno de los que está sintonizando este programa y que puedan haber sido bendecidos con la palabra. Yo te suplico que por favor vayas poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones, pastor José Carlos. Estamos en contacto y nos despedimos de esta transmisión. Bendiciones a todos en casa. Los esperamos en la próxima conexión este fin de semana. Bendiciones.